Bueno, y le damos la bienvenida a Roberto Tafani. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Vanina, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Un gusto tenerte, que vas a hablar hoy sobre los cambios en el impuesto a los bienes personales, pero antes quiero que comentes a la gente lo que charlábamos en la pausa, que vos me decías este estudio, esta encuesta sobre la felicidad, y nosotros venimos muy para atrás, como dicen los chicos, ¿no? Ah, sí, claro, porque en el mundo se hacen encuestas en todos los países para ver dónde los habitantes viven más felices. Y por 3 años consecutivos ha sido Islandia el país donde la gente se siente más feliz. Ahora, ¿qué es lo que mide esa felicidad? Sí. Y hay una variable que es el crecimiento de la riqueza, o sea, el Producto Bruto Interno. La expectativa de vida está muy vinculado el aspecto de la salud y la salud mental con la felicidad. Y hay además otras variables que a mí me parece que son claves, que son que la gente confía en el otro, confía en su conciudadano, confía en su vecino. O sea, hay una suerte de capital social muy armónico. Claro. Y también la gente confía en los representantes que tienen a cargo el gobierno. Ahora, por supuesto, a menor corrupción también se mide eso, hay más felicidad. Pero cuando uno piensa lo que está pasando en Argentina, hubo una encuesta no hace mucho, Vanina, donde decía que lo que está pasando en Argentina es justamente lo inverso, que la gente cada vez desconfía más de su vecino, de sus pares, de sus conciudadanos. O sea, hay un malestar, hay una desacumulación de capital social. Claro. Y esto nos entristece a todos. Sumado esto a la absoluta ruptura que hay entre la sociedad civil y los representantes políticos que parecen discutir cosas que a uno no le llegan, entonces se da un panorama de mucha tristeza, de desencanto, y no quiero decir que infelicidad, pero claramente no estamos bien los argentinos. Y vivir en estrés permanente cuando las reglas no están claras. Y encima la presión impositiva. Pero vos hoy nos traes, ¿se puede tomar como una buena noticia esto? Bueno, sí, yo creo que sí. Nosotros la semana pasada planteábamos que hacía falta un plan monetario y fiscal. Ese plan no aparece, pero lo que va surgiendo son medidas yuxtapuestas aquí y allá. Y esta semana hay 2 medidas relativas a la contribución impositiva que son importantes. Por un lado, se va a iniciar el tratamiento en la Cámara de Diputados de la condonación de deuda para las organizaciones sin fines de lucro. Esto es muy importante porque tiene que ver con clubes barriales, tiene que ver con cooperativas, y claramente era una injusticia muy grande que después de haber pasado por toda esa cuarentena tan larga, de no haber podido funcionar bien las organizaciones carecían de ingresos, se los castigara teniendo que pagar impuestos. O sea que se está tratando de perdonar la carga impositiva hasta 100.000 pesos a las organizaciones sin fines de lucro. Pero el otro tema, que es el que yo quería enfatizar hoy, tiene que ver con el impuesto a los bienes personales. Para ponernos un poquito en antecedentes, los impuestos a los bienes personales nacen allá por el 31 de diciembre de 1991 por un decreto, con lo cual el gobierno federal se arroga funciones que no tiene, porque solamente puede poner un impuesto a largo plazo, el Poder Federal, cuando es delegado primero por las provincias, pero acá no había esa delegación y lo que hubo fue que el Poder Federal se arroga mediante un decreto el impuesto a los bienes personales, por lo cual, como ha pasado ya, no ha sido por un periodo de emergencia, que es lo que habilita la Constitución al Poder Federal para poner un impuesto de este tipo, o sea, un impuesto directo. No puede poner impuestos directos ni sobre la persona, ni sobre la renta, ni sobre los bienes. Ahora, ese impuesto es inconstitucional y es un impuesto que da mucho trabajo a los contadores, que da trabajo al contribuyente, que presentar una solicitud, un formulario, una declaración jurada todos los años, y contribuye con aproximadamente 2% de toda la recaudación. Ahora bien, ¿qué pasaba con este impuesto? Este impuesto alcanzaba a todos los bienes que fueran superiores a 2 millones de pesos. Como muy bien decía Martín recién, un auto accesible es de 1.700.000, o sea que estaban entrando ya todos los autos y la persona que tuviera un auto iba a tener que pagar bienes personales. Como la inflación va aumentando y ellos no cambiaban los valores, cada vez más gente
cada vez más gente iba a pagar ese impuesto. Y respecto a la vivienda propia, que era un bien sobre el cual uno no paga el impuesto, estaba permitido hasta 18 millones de pesos. Ahora van a haber cambios en esto. Estos cambios tienen que ver con las siguientes cosas. En primer lugar, no cambia los bienes sobre los cuales el impuesto recae. El impuesto recae sobre autos, sobre casas, sobre dinero en efectivo, no recae sobre caja de ahorro, no recae sobre plazos fijos, ni recae sobre títulos públicos. Pero el problema que tiene este impuesto, además de ser inconstitucional, además de que es engorroso, además de que recauda muy poco, es que es un impuesto que no contempla el pasivo de la persona. O sea, al no contemplar los pasivos de la persona, solamente mira el activo que tiene. Y esto viola el principio de igualdad a la carga contributiva, porque si yo compro un bien, si por ejemplo una gente de campo va y compra un bien, y lo compra con una deuda, resulta que le va a caer el impuesto a los bienes personales. Mientras que otro, que no tiene esa deuda, también le cae de la misma forma. O sea, es muy injusto ese impuesto. ¿Cuáles son los cambios que nos alegran en alguna medida? Nos alegra que el Estado va a dejar de ser tan depredador en el sentido de ir avanzando, carcomiendo, ocupando todos los bienes, porque usted sabe que hoy tiene un automotor usted y le cae este bien si vale 2 millones de pesos. Ahora, además paga patente municipal y además paga patente provincial y además ahora se viene el impuesto al lujo si es un auto de 3 millones de pesos. O sea, acá se ponen impuestos. Lo que se ha decidido es llevar el valor de 2 millones de pesos a 8. O sea, ahora para pagar sobre un auto, por ejemplo, el auto tendrá que tener un valor como mínimo de 8 millones. Y la casa para vivienda va a pasar de 18 millones a 50 millones. Pero lo más importante, Vanina, es que como hay inflación, entonces los precios suben y entonces los autos más viejos van subiendo de valor nominal sobre el cual el impuesto le hacía pagar la contribución. Ahora por fin se va a poner una cláusula que es una cláusula por defecto más sabia, en el sentido de que la base imponible mínima, o sea, lo que serían 8 millones y 50 para la casa, se van a actualizar todos los meses en diciembre por la inflación mayorista sin que haga falta volver al Congreso. De esa manera, ahora, no solo que se va a sacar a un grupo de gente que estaba pagando bienes personales, sino que también vamos a quedar protegidos de que el Estado siga avanzando a través de esta herramienta que tiene para confiscarnos, que es la inflación, y sobre eso nos cae el impuesto. Así que es una buena noticia, lo mismo que la otra, aunque por el otro lado el anticristo entra por la puerta de atrás, como Martín nos dijo antes, el impuesto al lujo entra, y esto nos tiene todavía, como decíamos al inicio, muy tristes porque los ciudadanos tenemos un ingreso por cápita muy bajo, el país no arranca. Vos pensemos que ha retrocedido 13% el producto con respecto a una década anterior, y si vos le sacás que todos los años nace una persona, el ingreso por habitante es 23% menos, o sea, estamos prácticamente un cuarto de la totalidad de la riqueza más pobre que antes. Bueno, y si le agregamos una gotita más de infelicidad, mirá una muestra del plan Platita. Bueno, son las apostillas que va dejando esta campaña. Mucho hemos hablado también sobre el gobernador de la vecina provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, quien es señalado como uno de los gobernadores con mayor capacidad de clientelismo en su provincia. De hecho, ostenta haber logrado dar vuelta de elecciones por 20 puntos. Elecciones que perdía por 20 puntos y las dio vuelta después de repartir recursos a destajo. También en estas elecciones legislativas pretendía lo mismo y en los últimos días había implementado un plan que le llamó como de recuperación pospandemia, que establecía la posibilidad de que sus ministros, cada uno de sus ministros, disponga de un fondo de 5 millones de pesos para distribuir subsidios
de hasta 50.000 pesos en distintas áreas, ¿no? 5 millones de pesos. 5 millones de pesos para cada ministro, con la posibilidad de que esos ministros luego distribuyan subsidios de hasta 50.000 pesos en distintas cuestiones de cada una de sus carteras. Ante la presunción de que esto se transformara nuevamente en un acto clientelar y pudiese vulnerar las decisiones y las voluntades de los ciudadanos de San Luis, hubo una denuncia de la oposición y la justicia le dijo a Rodríguez A que tenía que frenar con el reparto de esos fondos, que no iba a poder crear ese plan de recuperación que pretendía, y le dijo, si quiere hacerlo va a tener que esperar hasta el 15 de noviembre. Hoy hay una puja interesantísima allí en la provincia de San Luis que, tiene a la oposición y al propio gobierno de la provincia que está reclamando que le liberen la justicia, le libere los fondos para poder repartirlos antes de las elecciones. O sea que la justicia se puso las pilas, por fin. Bueno. ¿Te das cuenta, Roberto? Nunca vamos a poder ser Islandia. Estar en el lugar 1 de la felicidad, nunca. Pero bueno, es la segunda vez que la justicia frena esto porque había ese otro proyecto, darle 5.000 pesos a los jóvenes para que se divirtieran. Así que ojalá que la justicia es lo que necesitamos, un equilibrio de poderes y una justicia independiente. Ojalá tengamos suerte, Vanina. Ojalá. Gracias, Roberto. No, gracias buena a ustedes. semana.